Antes de entrar con todo lo que es el mundo de las curvas ROC y cómo las construyo, vamos a ver algunas definiciones que van a ser importantes para poder entender este tema. Nosotros sabemos que las pruebas diagnósticas son sumamente útiles y son largamente utilizadas en la práctica clínica actualmente. Pero la toma de decisiones clínicas es un proceso extremadamente complejo, en el que deberá finalmente ser valorada la utilidad para el manejo del paciente de cualquier prueba diagnóstica. En este contexto es imprescindible conocer detalladamente la exactitud de estas pruebas diagnósticas que se tiene. ¿Qué significa? La capacidad que tienen estas pruebas diagnósticas, estos tests, para poder clasificarme correctamente a los pacientes, en tener o no tener una enfermedad, en ser positivos o negativos, en estar o no estar enfermos, positivo o negativo a una terapia, etc. La exactitud diagnóstica se expresa como la sensibilidad y la especificidad diagnóstica. Entonces, cuando yo utilizo una prueba que me permite hacer una clasificación dicotómica, o sea, cuyos resultados se pueden interpretar como positivos y negativos, la sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo cuyo estado real sea el definido como positivo respecto a la condición que estudia la prueba, razón por la que también es denominada fracción de verdaderos positivos. Y por otro lado tenemos la especificidad, que es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo cuyo estado real sea el definido como negativo. Y esta es igual al resultado de restar a 1 la fracción de falsos positivos. Y ya que hablamos de lo que son los sistemas o las pruebas ROC, veamos qué significa. ROC es el acrónimo de Receiver Operating Characteristic en inglés. Sería característica operativa del receptor. Y esta es una metodología desarrollada en el seno de la teoría de la decisión en los años 50 y cuya primera aplicación fue motivada por problemas prácticos en la detección de señales por radar. Fíjense que lo más típico de esta metodología es un gráfico que es una representación de la sensibilidad frente a 1 menos la especificidad. Y siempre se emplea un tipo de clasificador binario, como les decía, tener o no tener la enfermedad, positivo, negativo, etc. Veamos algunas otras cosas que son interesantes, como la característica de la variable o la característica de lo que va a ser nuestro test diagnóstico, que va a ser una variable continua en este caso. Entonces, yo les voy a mostrar y aquí se muestran la función de densidad de probabilidad para ambas variables que mostraron un determinado nivel de solapamiento. Para centrar ideas, supongamos que tanto para la población sana como para la enferma, la variable de decisión que representa el resultado de la prueba diagnóstica se distribuye, vamos a suponer, de una manera normal con una media y los desvíos estándar típicos. Entonces, si nosotros observamos la distribución de esa variable en pacientes sanos y en pacientes enfermos, tendremos mayormente, si la variable me los permite clasificar bien, 2 tipos de curvas. Y aquí lo estamos viendo. Y uno podría visualmente tener un nivel de corte, ¿sí?, que me permita clasificar perfectamente a los pacientes sanos de los pacientes enfermos. De todas maneras, hay un determinado nivel de solapamiento. Si miramos con detalle este gráfico con estas 2 curvas, nosotros vamos a tener por un lado que la variable me va a permitir detectar a los verdaderos negativos, el área debajo de la curva verde, a los verdaderos positivos, el área bajo la curva roja, pero también vamos a tener la zona de solapamiento hacia la izquierda, que son los falsos negativos, y hacia la derecha los falsos positivos. Entonces, si consideramos un valor arbitrario del resultado de la prueba, en este caso sería un punto en la zona X, al que en adelante siempre vamos a llamar como valor de corte, la fracción de los verdaderos positivos es la sensibilidad y la fracción de los falsos positivos es 1 menos la especificidad, se corresponderán respectivamente con el área a la derecha
de este punto bajo la función de densidad de probabilidad de la población enferma y de la población sana. La curva ROC se obtiene representando para cada posible elección de valor de corte justamente la fracción de verdaderos positivos en ordenadas y la fracción de los falsos positivos en las abscisas. Las curvas ROC se utilizan para evaluar modelos de clasificación en los que existe una variable dicotómica, como les había comentado, positivos o negativos, tener o no tener la enfermedad, para clasificar casos, y una variable cuantitativa, que es el test diagnóstico o la variable que estoy poniendo en juego, y quiere averiguar el valor de corte que mejor clasifique a estos dos grupos. Es una representación de sensibilidad y uno menos especificidad, y que se obtiene al considerar todos los posibles valores de corte de la prueba. Entonces la curva ROC nos proporciona una representación global de la exactitud diagnóstica. Y fíjense que las curvas ROC son necesariamente crecientes porque es una propiedad específica de esta curva por la relación existente entre sensibilidad y especificidad. Si yo modifico el valor de corte que tiene un test diagnóstico, en este caso la variable, porque quiero más sensibilidad, va a ser a expensas de disminuir la especificidad. O sea, una vez que se delimitó cuál es el mejor valor de corte, si yo modifico ese valor de corte, modifico la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Y justamente la limitación más grande de las curvas ROC es que siempre estamos hablando de positivo o negativo, tener o no tener determinada enfermedad. Y no siempre es así, porque podría tener otras características y no ser solamente una variable continua, puede ser una variable discreta, como es en un servicio de radiología, en donde los resultados los tengan como seguramente normal, probablemente normal, dudoso, probablemente anormal o seguramente anormal. Y no solamente positivo o negativo, lo tiene o no lo tiene. Así que esta es como la limitación más importante que tiene las curvas ROC. Cuando ustedes construyen una curva ROC, pueden responder a estas preguntas. ¿Qué valor de corte de la escala continua determina la sensibilidad y especificidad más alta? ¿Cuál es la capacidad discriminativa de un test diagnóstico? ¿O qué valor de la variable continua, es el valor de corte, el punto de corte, tiene la mayor sensibilidad y especificidad para poder discriminar? O sea, ese nivel de decisión o el valor de corte del que estamos hablando es el que permite una clasificación dicotómica de los valores de la prueba según sean superiores o inferiores a un valor elegido. Veamos algunos ejemplos concretos. Puedo medir los niveles de glucosa para ver los pacientes sanos de los diabéticos, la determinación del dímero D para conocer pacientes con o sin trombosis, la cantidad de días en terapia intensiva para saber si fallecieron o si están vivos, sobrevivieron, valores de colesterol para pacientes cardíacos y no cardíacos, o cantidad de consultas en una determinada área del hospital para saber el estado de salud de un paciente, si está enfermo o está sano. O sea, cualquier variable cuantitativa, yo le puedo dar este tipo de tratamiento estadístico para saber qué valor de corte me permite predecir de la mejor manera una condición que es dicotómica, tener o no tener, positivo o negativo. Gracias.